Libro 41, Marcos, el siervo que cambió el mundo. Bienvenidos a nuestro recorrido por los momentos más trascendentales del ministerio de Jesús. Hoy vamos a explorar 10 eventos clave que no solo definieron su misión en la tierra, sino que también continúan impactando a millones de personas en todo el mundo. Prepárense para un viaje profundo a través de los evangelios. Comenzamos con la preparación en el desierto. Después de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús a un lugar inhóspito y solitario. Durante 40 días y 40 noches, enfrentó no solo el hambre y la soledad, sino también las tentaciones más profundas. Estas pruebas no eran simples desafíos físicos. Representaban una confrontación directa con las alternativas al camino de Dios. Se le ofreció poder terrenal, validación instantánea y una vía fácil para evitar el sufrimiento. Sin embargo, con cada tentación, Jesús respondió con la firmeza de las Escrituras, demostrando que su reino no se construiría sobre la base del poder mundano, la fama o la autosuficiencia, sino sobre la obediencia y la confianza absoluta en el Padre. Este periodo de prueba fue su crisol, forjando la resolución y el enfoque que necesitaría para la misión que tenía por delante. Fue una declaración de principios antes de que su ministerio público siquiera comenzara. Tras su victoria en el desierto, Jesús regresa a Galilea, pero no como un hombre común. Vuelve lleno del poder del Espíritu, listo para inaugurar una nueva era. Este es el inicio del ministerio en Galilea. Su primera parada es la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal. Allí desenrolla el pergamino del profeta Isaías y lee una profecía sobre el ungido que vendría a traer buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Luego, con una simplicidad asombrosa, declara: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». La reacción fue de asombro inicial, seguida de incredulidad y finalmente rechazo. Este momento marca el tono de su ministerio. Proclama la llegada del reino de Dios, un reino que desafía las expectativas y pone de cabeza las estructuras de poder. Galilea se convierte en el epicentro de su actividad, un lugar de gente común que sería testigo de lo extraordinario. A medida que su fama crecía, también lo hacía la evidencia de su autoridad divina. Esto nos lleva al poder sobre los demonios y la enfermedad. Los evangelios están repletos de relatos donde Jesús se encuentra con personas atormentadas por dolencias físicas y espirituales. Con una simple palabra o un toque, sanaba a leprosos, devolvía la vista a ciegos y hacía caminar a paralíticos. Pero su poder iba más allá de lo físico. Se enfrentó a fuerzas demoníacas que mantenían a las personas en cautiverio, liberándolas con una autoridad que dejaba a todos asombrados. Un ejemplo poderoso es el del hombre endemoniado de Gadara, que vivía entre tumbas. Jesús lo libera, demostrando que su poder no tiene límites y que ha venido a restaurar la totalidad de la persona, tanto el cuerpo como el alma. Cada sanidad y cada exorcismo no era solo un acto de compasión, era una señal tangible de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo, venciendo el caos, la enfermedad y la oscuridad. Sin embargo, no todos celebraban sus obras. Esto nos conduce a la controversia sobre el sábado. Para los líderes religiosos de la época, el sábado era un pilar de la ley, con reglas estrictas sobre lo que se podía y no se podía hacer. Jesús desafió directamente estas interpretaciones rígidas al realizar sanidades en sábado. Cuando sanó al hombre de la mano seca en la sinagoga, no solo restauró un miembro del cuerpo, sino que también planteó una pregunta fundamental: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Para Jesús, la ley no era un fin en sí misma, sino un medio para amar a Dios y al prójimo. Declaró que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado, y se proclamó a sí mismo como Señor del sábado. Esta controversia fue mucho más que un debate teológico. Fue un choque de reinos, entre una religión de reglas externas y la fe viva que prioriza la compasión y la misericordia. En medio de la creciente popularidad y
oposición. Jesús toma una decisión fundamental para el futuro de su movimiento, la elección de los 12 apóstoles. Después de pasar toda una noche en oración, llama a un grupo diverso de hombres. Había pescadores como Pedro y Andrés, un recaudador de impuestos como Mateo, e incluso un celote como Simón. No eran eruditos ni miembros de la élite religiosa. Eran personas comunes, con defectos y debilidades. Jesús no los eligió por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser a través de su formación. Este grupo de 12 simbolizaba una nueva Israel, el fundamento de la iglesia que llevaría su mensaje hasta los confines de la tierra. Su llamado no fue para un estatus especial, sino para un servicio radical, para aprender de él, ser enviados a predicar y continuar su obra de sanidad y liberación. Una de las herramientas de enseñanza más poderosas de Jesús eran las parábolas. Entramos así en el mundo de las parábolas del reino y la semilla. En lugar de dar discursos teológicos complejos, Jesús usaba historias sencillas extraídas de la vida cotidiana para revelar verdades profundas sobre el reino de Dios. Habló de un sembrador cuya semilla cae en diferentes tipos de terreno, ilustrando cómo las personas responden de manera distinta a su mensaje. Contó sobre una pequeña semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol, mostrando cómo el reino de Dios comienza de forma humilde, pero tiene un impacto inmenso. Y habló del trigo y la cizaña, enseñando que el bien y el mal coexistirán hasta el juicio final. Estas parábolas no eran solo cuentos bonitos, eran ventanas al misterio del reino, diseñadas para hacer pensar, para desafiar y para invitar a aquellos con oídos para oír a descubrir la verdad por sí mismos. La autoridad de Jesús no se limitaba a la enfermedad o los demonios, se extendía incluso sobre las fuerzas de la naturaleza. Esto se demuestra de manera dramática en el episodio de la tempestad calmada. Mientras cruzaban el mar de Galilea, una tormenta violenta y repentina azotó la barca. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrorizados y creían que iban a perecer. Mientras tanto, Jesús dormía plácidamente. Desesperados, lo despiertan gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levanta y con una autoridad asombrosa reprende al viento y al mar diciendo: «Calla, enmudece». La tormenta cesa al instante y sobreviene una gran calma. Los discípulos, llenos de asombro, se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este milagro reveló a sus seguidores más cercanos que no estaban siguiendo a un simple profeta o maestro, estaban en presencia del Creador mismo, aquel que tiene dominio sobre toda la creación. A medida que el ministerio de Jesús avanza, llega un momento crucial de revelación, es la confesión de Pedro, el momento en que la identidad de Jesús es verbalizada por uno de los suyos. Lejos de las multitudes, en la región de Cesarea de Filipo, Jesús les hace a sus discípulos una pregunta directa: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En un instante de inspiración divina, Simón Pedro responde con una claridad asombrosa: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta no era una opinión popular, era una confesión de fe que marcaba un punto de inflexión. Jesús afirma la declaración de Pedro, revelando que esa verdad no le fue dada por conocimiento humano, sino por el Padre Celestial. A partir de esta confesión, Jesús comienza a preparar a sus discípulos para la realidad de su misión, una que no encajaba con las expectativas populares de un Mesías conquistador. Iba a ser un camino de sufrimiento, muerte y resurrección. Poco después de esta confesión, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto para un evento extraordinario, la transfiguración. Allí, ante sus ojos, el aspecto de Jesús cambió. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. A su lado aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, conversando con él ahí. Este evento fue un vistazo a la gloria divina de Jesús, una confirmación celestial de su identidad y su misión. Una nube luminosa los cubrió y una voz desde el cielo declaró: «Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. A Él, oíd, la transfiguración fue un anticipo de su futura gloria resucitada y un estímulo para los discípulos, fortaleciendo su fe para los difíciles días que se avecinaban, mostrándoles que más allá de la cruz estaba la gloria. Finalmente, todos estos eventos convergen en el propósito central de su venida, el camino a la cruz y el rescate. Después de la transfiguración, Jesús pone su rostro firmemente hacia Jerusalén. Su enseñanza se vuelve más intensa y directa sobre el costo del discipulado y la naturaleza de su misión. Explica claramente que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. En el camino, enseña una de las frases más definitorias de su ministerio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí se revela el corazón de su misión. No vino a establecer un reino terrenal a través de la fuerza, sino a lograr la victoria más grande a través del sacrificio. La cruz no fue un accidente trágico, fue el clímax de su plan de rescate, el acto supremo de amor para redimir a la humanidad. Desde la soledad del desierto hasta la determinación de su camino a Jerusalén, cada paso del ministerio de Jesús revela su identidad divina y su propósito redentor. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Nos vemos en el siguiente video.